¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy 19 de octubre estamos próximos ya a celebrar la Navidad. Bueno, digo la Navidad porque en noviembre no hay una fecha trascendental, una fecha que destaque. En octubre tenemos pues el combate de Angamos, el 8 de octubre. Tenemos el 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural en el Perú. Tenemos el 16 de octubre, que es el Día del Discapacitado, en el día en que nosotros reflexionamos acerca de la discapacidad, las necesidades que tienen estas personas. Y tenemos el 31 de octubre, Día de la Canción Criolla. Así es como son las fechas más importantes de octubre. En cambio, noviembre adolece, ¿no? De esas fechas trascendentes. Y posteriormente viene, pues, diciembre. Entonces, desde ya estamos preparándonos para una celebración navideña. Muy bien, vamos a ver qué tema nos concentra el día de hoy. Tenemos al sujeto como tema a tomarle interés. Muy bien, no vamos a ver el sujeto sin antes reparar en lo que es un sintagma. ¿Está bien? Porque vamos a observar de aquí en adelante que vamos a encontrar estructuras dentro de una oración. ¿Está bien? Entonces vamos a observar qué tipo de estructuras son estas. Vamos a ver, el sintagma es una palabra o un grupo de palabras que se articulan en torno a un núcleo y pueden ejercer alguna función sintáctica. A esto me refiero con estructura, ¿sí? Vamos a ver qué palabras van a cumplir alguna función y van a estar, que pueden estar o no estar junto a un núcleo. El núcleo es imprescindible. De acuerdo al núcleo, si es un sustantivo, vamos a hablar de un sintagma nominal; si es un adjetivo, adjetival; si es un adverbio, adverbial; si es una preposición, un preposicional; y sintagma verbal si es que el núcleo tiene a un verbo. Entonces, eh, vamos a ver qué es el sintagma nominal. Tiene como núcleo el sustantivo, al nombre, ¿está bien? Recordemos que el sustantivo son aquellas palabras que nombran a las cosas o animales o personas, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es la estructura de un sintagma nominal? Sí o sí tiene un núcleo, como ya habíamos dicho, es una palabra o un grupo de palabras. Por ejemplo, un modificador puede tener un modificador directo, modificador indirecto o una aposición. Bien, respecto a esta estructura, tenemos que ver aquí, ¿sí? La Universidad Complutense de Madrid estructura de la siguiente manera, ¿sí? Ellos lo van a considerar determinante, núcleo, adyacente y complemento. ¿Está bien? Ellos van a considerar esta estructura. ¿Qué significa el más o menos? Que puede estar o que no puede estar. Tenemos también al núcleo, que ya sabemos que es un sustantivo, ¿verdad? Vamos a ver al adyacente, que está dado usualmente por un adjetivo, y vamos a ver el complemento, que también va a ser el equivalente al modificador indirecto, ¿no? Muy bien, es así como tenemos el determinante, perro, núcleo, negro, adyacente y complemento del vecino. Como dije, ¿no? Pueden estar o no pueden estar. Muy bien, ahora sí vamos a ver. ¿Sí? Sintagma adjetival. Vamos a observar que tiene esta estructura: modificador directo, núcleo y complemento, ¿está bien? O modificador indirecto también llamado. Vamos a ver el ejemplo que nos brinda menos feo del aula, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar, ¿no? En la oración, Juan, perdón, el estudiante menos feo del aula sacó diploma, ¿sí? El estudiante vendría a ser lo que es todo, el estudiante menos feo del aula, todo esto es el sujeto. Y vamos a ver que menos feo del aula va a tener aquí el sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque su adjetivo es el núcleo. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver en otra oración. Por lo pronto tenemos esta frase que va a ser el sintagma adjetival. Sintagma adverbial. Vamos a ver, ¿qué es un sintagma adverbial? Está estructurado por el modificador directo, núcleo, modificador indirecto o complemento, ¿sí? El sintagma adjetival y el adverbial van a tener esta estructura similar, ¿está bien? Pero respecto a al sintagma adverbial, la Universidad Complutense va a decir, ¿no?, que va a estar dado por un adyacente, cuantificador, núcleo, complemento. Vamos a ver
Aquí no estamos hablando de un adyacente, sino de un cuantificador. Más el núcleo va a ser allá, que es el adverbio, y el complemento del mundo, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar esta estructura en la oración: el astronauta viajó más allá del mundo, ¿no? Entonces así podemos nosotros observar, ¿no? Toda esta composición, toda esta estructura es un sintagma adverbial. Sintagma preposicional, ¿qué es? Bueno, tiene la estructura del relacionante, ¿sí? Una preposición, y tiene un término. ¿Está bien? Tenemos el ejemplo de tu casa roja. Por ejemplo, acá también lo tenemos, ¿sí? Del vecino. Del es la preposición y vecino es el término. Y podemos analizar, ¿no? Sintagma nominal, vecino, núcleo, vecino. Y así. Sintagma verbal. Vamos a ver que su núcleo va a ser un verbo. Y luego vamos a ver que tiene complementos, atributo, predicativo o agente, depende del verbo que estemos viendo, ¿no? Si es copulativo tendrá pues un atributo, si es un predicativo tendrá complemento directo, predicativo o agente, etcétera. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Ayer tiré piedras al perro. Tiré es el núcleo, es el verbo. Ayer es complemento circunstancial de tiempo. Piedras es el complemento circunstancial directo, perdón, el complemento directo. Y al perro es el complemento indirecto. Bien, tenemos esta oración. Miss de arte, la alumna María, la más estudiosa, hoy cantó muy feo. Genial. Esa es la estructura. Así tenemos nosotros una oración. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver su estructura. ¿Está bien cómo está? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué sintagmas contiene? Bien, en general tenemos una oración simple que inicia desde la alumna María, la más estudiosa, hoy cantó, hasta muy feo, ¿no? Muy bien, entonces es la oración simple y podemos identificar fácilmente lo que es el sujeto. La alumna María, la más estudiosa, todo eso va a ser el sujeto, y el predicado va a ser hoy cantó muy feo. Vamos a ver que todo el sujeto está representado por un sintagma nominal. ¿Está bien? Todo es el sintagma nominal. Ahora, el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Vocativo es una estructura extraoracional, ¿sí? No ingresa a la oración. Es una estructura, es un sintagma extra oracional. Pero veamos, ¿no? Podemos analizar también al vocativo como un componente, ¿sí? Que tiene también una estructura, pero no necesariamente está dentro de la oración. Y así por esto tenemos al vocativo, podemos observar su estructura, su sintagma nominal. Tenemos como núcleo a la palabra Miss y modificador indirecto de arte, y así podemos ir analizando, ¿no? Relacionante y el sintagma nominal. Luego en el sujeto podemos nosotros analizar el sintagma nominal. Tenemos al modificador directo, la alumna es el núcleo por ser el sujeto, ¿está bien? Luego tenemos María. María vamos a ver que es una posición especificativa. ¿Por qué? Porque está especificando quién es esa alumna, ¿está bien? Y luego también vamos a ver una posición explicativa. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver que va a ser un equivalente. Toda esta estructura, la más estudiosa, va a ser equivalente a quién, a la alumna, ¿sí? Entonces, esa es la posición explicativa. Además, vamos a reconocer la posición explicativa porque va a estar entre comas. De esto vamos a hablarlo un poquito más adelante. Por lo pronto, quedémonos cómo está yendo la estructura. Luego, el sintagma verbal, como habíamos dicho, se compone de un núcleo y de complementos, ¿verdad? Complementos, ya sea complemento circunstancial, complemento directo, complemento indirecto, etc. En este caso solamente tenemos complementos circunstanciales, pero acá podemos decir, ¿no? La alumna María, la más estudiosa, cantó las mañanitas, hoy cantó las mañanitas, y ese las mañanitas sería un complemento directo. Y muy feo sería el complemento circunstancial de modo. Muy bien, tenemos esa estructura entonces, ¿sí? Sintagma verbal, núcleo con complementos. Sintagma nominal, núcleo con modificador directo y puede tener una posición o una explicativa. Muy bien, vamos a observar los demás modificador indirecto. Podemos observar, podemos decir que esto es una sintagma preposicional, ¿verdad? Es el relacionante y de arte es el término. Y podemos seguir analizando, ¿no? Como sintagma nominal, núcleo. Acá, en la posición explicativa, sí podemos nosotros realizar el análisis. Vemos que la posición explicativa está dada también por un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque la palabra
está dado por el sustantivo. Profesor, pero estudiosa es un adjetivo. Bien, pero si nosotros entendemos, estudiosa no está dando, no está calificando a nadie, sino que están refiriéndose a, ¿sí? Por ejemplo, a ti en un centro comercial te preguntan qué polo vas a llevar y tú dices la roja. Entonces, la roja no quiere decir que tú estás diciendo que eso es rojo, sino que estás con esta palabra roja, estás usando el equivalente. ¿Está bien? Estás usando el equivalente. Entonces te estás refiriendo a una cosa. Y es por eso que toma ese, toma ese significado de sustantivo. ¿Está bien? Entonces la más estudiosa tenemos que analizar. Por eso en el análisis sintáctico nosotros tenemos que ver. Primero tenemos que hacer el análisis semántico. El análisis semántico, el análisis morfológico y el análisis sintáctico. Una vez que hemos determinado el análisis semántico, ¿qué quiere decir? Debemos analizar el análisis, debemos hacer el análisis morfológico, saber qué categoría es, de acuerdo a su significado. Y después realizar el análisis sintáctico, ver qué función cumple en la oración. Muy bien, entonces no todos los adjetivos son pues núcleos del sintagma adjetival, sino que vemos que a este adjetivo que cumple la función de núcleo, que se entiende como sustantivo, perdón, está cumpliendo la función de núcleo de un sintagma nominal, ¿sí? Por tener este sentido de sustantivo. Bien, hoy cantó muy feo. Hoy, ya sabemos, es un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque el núcleo es un adverbio. Y en complemento circunstancial de modo tenemos al sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque tiene como un complemento, como núcleo tiene al adverbio. Muy bien. Profesor, pero feo no es un adverbio, feo es un adjetivo. Muy bien, entonces eso es lo que le estoy diciendo, ¿sí? En el sentido que nosotros hacemos primero en el análisis semántico, nos determinamos que este feo, es un equivalente a ¿qué? A mal. ¿Está bien? Hoy cantó feo, hoy cantó mal. Ese es su equivalente. Entonces, una vez que hacemos el análisis semántico, tenemos que hacer el análisis morfológico. ¿Cuál es el análisis morfológico? El de la categoría gramatical. Mal y feo, mal, la palabra feo, por ser su equivalente, la palabra mal, está siendo un adverbio, no es un adjetivo en sí. Entonces, podemos nosotros decir que esto no es realmente un adjetivo, sino que es un adverbio. Por eso, el sintagma no es adjetivo, sino es sintagma adverbial. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos analizar. Muy bien, ahora sí vamos a ver el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es ese elemento sintáctico que señala al ser del cual se dice algo en la oración. Chicos, con esta definición de lo que es el sujeto, ¿he dicho que el sujeto es aquel que realiza la acción? No, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que el sujeto en algunos casos no es quien va a hacer la acción, pero sí va a ser de quien se va a hablar en la oración. ¿Está bien? Por lo pronto vamos a dejarlo allí. Vamos a ver esta oración. Ciudades destruidas jamás han de ver tus ojos. Esta es una oración poética, vamos a decirlo, y es por eso que se hace un poquito complicado descubrir cuál es la oración. Perdón, ¿quién es el sujeto? Entonces vamos a ver los métodos para reconocerlo. Vamos a preguntar al verbo qué o quiénes. ¿Quiénes han de ver? ¿Quiénes han de ver? Pues la respuesta es tus ojos, ¿verdad? Entonces, como la respuesta son tus ojos, ese va a ser el sujeto. Vamos a ver también que otro método es el reconocimiento del sujeto. Podemos reemplazar por un pronombre. Por ejemplo, tenemos aquí, ciudad destruida jamás han de ver ellos. Allá, y ellos sí corresponde pues al sujeto. ¿Está bien? Vamos a ver otro método de concordancia, que va a ser aquel que va a terminar por definir cuál es el sujeto. El método de concordancia es que vamos a hacer una relación, vamos a esclarecerla, mejor dicho, la relación que tiene el sujeto con el verbo. Recordemos que rasgos del sujeto se encuentran dentro del verbo. ¿Está bien? Por ejemplo, tus ojos, decimos que es tercera persona del plural. Y han de ver, todo este verbo, vamos a ver que
efectivamente es una tercera persona del plural. Entonces, el verbo tiene se encuentra dentro del sujeto. Perdón, el sujeto se encuentra dentro del verbo. Muy bien, y esos son los métodos para reconocer al sujeto. Genial. Ahora vamos con las dificultades que podríamos tener al identificar el sujeto. Tenemos la oración, lamento que hayas tenido mala suerte. Entonces, vamos a observar que tenemos dos verbos, ¿está bien? Lamento y hayas tenido. Muy bien, ¿qué hacemos? Hayas tenido, obviamente el verbo el pronombre que le corresponde es tú, ¿verdad? Segunda persona del singular. Tenemos así, hayas tenido, tú hayas tenido. ¿Ese será el sujeto? Vamos a ver lamento. Yo lamento. Ah, miren, ¿cuál será entonces el sujeto? El sujeto es aquel que corresponda al verbo al verbo principal, al verbo de la oración principal, ¿está bien? Vamos a ver que lamento es la oración que está sin el subordinante, ¿está bien? ¿Quién sí está con el subordinante? La palabra que, ¿sí? Este verbo está con el subordinante que, así que toda esta proposición está subordinada a la oración principal. Entonces, por eso la palabra yo sería el sujeto y no el tú. Vamos a observar aquí, cuando menos lo esperabas, ella apareció. Tenemos entonces aquí otra vez dos verbos. ¿Cuál será el sujeto? Bueno, tenemos que identificar la oración principal. Ella apareció. Muy bien, acá tenemos una proposición y acá tenemos otra proposición. ¿Cuál será entonces? Vemos que cuando tiene un subordinante. ¿Está bien? Entonces esta proposición es una proposición subordinada. ¿A cuál? Pues a esta otra proposición que sería la oración principal. ¿Sí? Ella apareció cuando menos lo esperabas. Entonces, el sujeto aquí de esta oración, de toda esta oración, sería ella. ¿Está bien? Ella apareció cuando menos lo esperabas. Muy bien, y cuando tenemos en una pregunta, cuando tenemos una oración en pregunta, tenemos así, bueno, ¿quiénes aparecieron por la TV? Aquí vamos a responder que quiénes. Si respondemos esta pregunta, podemos decir mis tíos, mis primos, mis papás. Entonces, como es reemplazable, como es como podemos sustituir, como esas respuestas de mi tío, mis primos, etcétera, remiten al quienes, ese quienes remiten a mi tío, a mi papá, este es un pronombre. Entonces, este va a ser el sujeto también, ¿sí? ¿Quiénes aparecieron? Mi papá. Ah, entonces, este va a ser el sujeto en esta oración, en esta oración. Muy bien, estudiantes, vamos a los tipos de aposición. Tenemos dos, aposición explicativa y aposición especificativa. Muy bien, vamos a ver que la aposición explicativa es equivalente al núcleo del sujeto. Por ejemplo, veamos esta oración, Jimeno, nuestro vecino, viajó. Muy bien, Jimeno es equivalente a nuestro vecino, ¿sí? Podemos decir nuestro vecino viajó o Jimeno viajó. Como son equivalentes, bueno, aquí uno de los dos, pues, podemos prescindir de uno de ellos, ¿no? Ortográficamente está cerrado entre comas. Muy bien, esa es otra forma de reconocer a una posición explicativa, que está entre comas. La posición especificativa es un sustantivo yuxtapuesto que especifica, precisa o restringe el significado del núcleo del sujeto. ¿Qué es un sustantivo yuxtapuesto? Yuxta viene de la palabra junta, ¿está bien? O se entiende por junta. Un sustantivo puesto junto que especifica, precisa o restringe el significado del núcleo del sujeto. Miren, por ejemplo aquí, el escritor lo escribió. ¿Tú te puedes imaginar cualquier escritor en esta oración? ¿En esta oración? No. Tú no te vas a imaginar cualquier escritor, sino que te vas a imaginar a Miguel de Cervantes. Es por eso que dice que es un sustantivo, esto, Miguel de Cervantes, puesto junto, yuxtapuesto, ¿sí? Que va a especificar, va a precisar o va a restringir. En este caso te está precisando qué escritor. Está bien, no te vas a imaginar cualquier escritor, sino que tienes que saber que estás hablando de Miguel de Cervantes. Y esa es una aposición especificativa. Veamos aquí. Tenemos una posición explicativa que podemos nosotros, las posiciones explicativas, seguir analizándolos. ¿Está bien?
Sin embargo, la posición especificativa, todo es uno solo. Todo es un solo bloque. No puedes analizarlo parte por parte. No puedes poner Miguel de Cervantes. No, todo es un solo núcleo. ¿Por qué? Porque recordemos que si yo te digo Miguel de Cervantes, tú te imaginas a un Miguel de Cervantes. No te imaginas a cualquiera. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ese es el porqué. Igual, ¿no? Si te digo silla de ruedas, tú no te imaginas cualquier silla con ruedas. Tú te imaginas una silla de rueda que se utiliza para aquellas personas con discapacidad. Entonces, aquí tenemos nosotros que reparar en ello, ¿está bien? Silla de ruedas, por lo tanto, es un sustantivo perifrástico y se analiza como uno solo, ¿no? Supongamos que tienes la silla de ruedas, solamente sería aquí, la silla de ruedas verde está reparándose, no sé, me imagino, ¿sí? Entonces, la silla de rueda no lo separen, chicos, es uno solo, un núcleo. Veamos la clase de sujeto. Por el número de núcleos, vamos a ver que es un sustantivo simple o sustantivo compuesto. Simple porque tiene solo un núcleo, compuesto porque tiene varios. Tenemos, por ejemplo, Juan, estamos hablando de un solo sujeto, y acá compuesto porque el sujeto va a tener dos núcleos, María y Jimena. ¿Está bien? Recordemos que las conjunciones van a separar o van a unir en elementos del mismo nivel. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos núcleo y núcleo, están en el mismo nivel. Muy bien, por la presencia del sujeto, vamos a ver que es un sujeto expreso o un sujeto tácito. Un sujeto expreso porque está expresado en la oración y tácito porque está sobreentendido. Recordemos que esta oración tácita, el sujeto se va a encontrar dentro del verbo. Y aquí tenemos, ¿no? Marta tiene mucha hambre, Marta está expresado, pero en esta oración tenemos que ganar ese mos. Ese mos nos indica una primera persona del plural. Entonces aquí dentro está implícito el sujeto. Está sobreentendido. Por el rol del sujeto, tenemos el sujeto agente, quien va a realizar la acción, y el sujeto paciente, quien recibe la acción. Por eso no decimos que el sujeto es aquel que realiza la acción. ¿Está bien? Porque vemos que hay sujetos también que no realizan la acción, sino que van a recibirla. Vemos las flores adornan el altar. Muy bien, ¿quién hace la acción de adornar? Pues las flores. Las flores adornan. Pero acá vemos que se invierten. Acá observamos un sujeto paciente. El altar es adornado por las flores. Entonces aquí el altar no es el que hace la oración. La acción, perdón. El altar no es el quien hace la acción, sino que va a recibir la acción. Y por eso este es un sujeto. Todo esto va a ser el verbo y este va a ser el agente. ¿Está bien? Bien, vamos por el número de modificadores. Por el número de modificadores vamos a ver que es incomplejo o complejo. Incomplejo vamos a ver cuando tenemos solamente modificador directo o también va a estar sin él. ¿Sí? Puede estar con modificador directo o sin modificador directo. Tenemos la oración, tus ojos negros están brillando. Tus, acá tenemos un modificador directo. Negros, tenemos otro modificador directo. Y es por eso que nosotros decimos que no hay más. No hay un modificador indirecto y no hay otro elemento, otra estructura sintáctica. Entonces vemos que esto es un incomplejo. Por ejemplo, María juega, otra oración. María está solita, es el núcleo, ya está. Entonces no observamos modificador indirecto, no vemos una posición, nada. Entonces por eso decimos que es incomplejo. Ahora, cuando decimos que es complejo, cuando aparece con una frase prepositiva, ¿sí? Por ejemplo, tus ojos de búho me miran. De búho está iniciando con una preposición, ¿sí o no? Entonces es una frase prepositiva. Profesor, pero ese es el modificador indirecto. Sí, es lo que le había dicho hace un momento, ¿no? Que el modificador indirecto puede aparecer como una frase, o es una frase prepositiva, mejor dicho, ¿sí? Es un sintagma preposicional. Frase aposición. Veamos, Vallejo, el poeta del dolor, sí sonríe. Entonces cuando vemos que una frase de aposición, vamos a ver que estamos hablando ante un sujeto complejo. Muy bien.
Y esto ya sabemos que podemos analizarlo, ¿no? Esto es aposición, sintagma verbal, perdón, sintagma nominal, y así podemos ir separándolo. Con proposición subordinada adjetiva. Vamos a ver, proposición subordinada adjetiva. Veamos el ejemplo. Las palabras que le dijiste la hirieron, ¿sí? ¿Cuáles son esas palabras? Las dichas, ¿verdad? Las palabras dichas la hirieron. Y dichas es un sujeto. Ese sujeto podemos nosotros ver que es un adjetivo. Entonces, la oración con proposición subordinada es que les dijiste. ¿Por qué es proposición? Porque tiene una idea. Acá tenemos el verbo. Que les dijiste. Entonces aquí podemos nosotros ver que esta idea está dentro de una idea más grande. Entonces tenemos las palabras dichas, las palabras que les dijiste. ¿Sí? Proposición subordinada, ¿por qué? Porque tiene un verbo, y adjetiva porque es equivalente a un adjetivo. Las palabras que le dijiste la hirieron. Muy bien, con proposición subordinada sustantiva en función de aposición. Tenemos esta oración. El mío Cid, el que en buena hora nació, fue un héroe castellano. Muy bien, el que en buena hora nació, vamos a ver que también es aposición. Esto es una posición. ¿Y por qué es una proposición subordinada? Porque tiene un verbo. ¿Está bien? Porque tiene un verbo. Una proposición subordinada. ¿Por qué? Porque esta idea, ¿por qué es una idea? Porque tiene verbo. Esta idea está dentro de una oración principal, de una oración de mayor nivel, ¿sí? Muy bien, eso sería todo con respecto a las clases de sujeto. Aquí tienes las fuentes informativas, ¿sí? Tenemos un libro de fuentes, de Cifuentes, y tenemos un enlace, ¿sí? Una cita que está pues de internet. Tenemos aquí una cita de un libro. ¿Cómo está estructurado? Apellido, coma, nombre, punto, año de la publicación, nombre del libro, y tenemos la editorial, el nombre de la editorial, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de cita. Universidad Complutense de Madrid, ¿sí? Es el autor, ¿sí? Del artículo publicado el 28 de septiembre del 2020, y tenemos el nombre del artículo, que es el sintagma verbal, y tenemos el responsable, ¿no? La editorial, en este caso el nombre de la página, de dónde lo he sacado. Bueno, lo he sacado de la universidad, la página de la Universidad Complutense de Madrid, y este es el link en el cual ustedes pueden ir ahí a ver, ¿no? Si ustedes copian esto y lo pegan en el buscador, pues ahí pueden ustedes encontrarlo. Muy bien, las actividades: vamos a realizar un organizador gráfico sobre el tema del sujeto, precisando ejemplos distintos a los presentados. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, el sujeto, vamos a poner cuál es su concepto, su definición, vamos a ver cuáles son los tipos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Qué es la posición, cuáles son sus tipos de aposición, etcétera. Y luego vamos a realizar las actividades del compendio escolar del lenguaje, cuyas precisiones lo vamos a hacer por los medios de interacción que contamos. Eso sería todo, estudiantes. Que tengan un muy buen día.